Estaba en el velorio cuando el chofer me jaló del brazo. Fuerte, con urgencia, como alguien que carga un secreto demasiado pesado y ya no puede más con él. Me apartó hacia un rincón, lejos de las flores, lejos de las velas, lejos de Eugenia que estaba al fondo llorando frente a un ataúd cerrado. Y con la voz quebrada, con los ojos moviéndose de un lado al otro para asegurarse de que nadie lo escuchara, me dijo algo que me heló la sangre. Señor, su esposa me pagó para transportar ese ataúd. $2,000 en efectivo, para que no hiciera preguntas. Lo miré sin entender. Y, le dije, los choferes cobran por sus servicios, ¿cuál es el problema? Él tragó saliva. Y entonces dijo las palabras que partieron mi vida exactamente en dos. El problema, señor, es que ese ataúd está vacío. No hay nadie adentro. El salón siguió igual. Las flores siguieron ahí. La música suave siguió sonando. Eugenia siguió llorando al fondo. Pero para mí, en ese instante, todo se detuvo. ¿Usted bebió?, le pregunté. Necesitaba que fuera eso. Necesitaba que hubiera una explicación simple, ridícula, que me devolviera al mundo donde mi esposa era quien yo creía que era. Él no respondió con palabras. Metió la mano despacio dentro de su chaqueta y sacó algo pequeño. Una llave, metálica, con un llavero de plástico amarillo desgastado. Y grabado en letras pequeñas y negras, un número que desde ese momento no pude sacarme de la cabeza. Me la puso en la mano con tanta discreción que nadie en ese salón habría notado el gesto. Y acercándose un poco más, casi con la boca rozando mi oído, susurró. No vaya a casa esta noche, señor. Vaya al edificio central, en la avenida Morelos. Apartamento 305. Vaya ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y desapareció. Así, sin más explicaciones. Como si nunca hubiera estado ahí. Yo me quedé de pie, con esa llave en la mano, mirando el ataúd al fondo del salón. El mismo ataúd por el que Eugenia había organizado todo. Por el que había llamado a personas que yo no conocía. Por el que estaba llorando en ese momento, con el pañuelo en la mano y los hombros temblando. Un ataúd vacío. ¿Para qué sirve un ataúd vacío en un velorio? ¿Qué clase de mentira necesita de flores, de velas, de lágrimas, de una funeraria entera para sostenerse? Eso fue lo que me pregunté mientras seguía de pie en ese rincón, con la llave apretada entre los dedos y los ojos fijos en mi esposa. Eugenia. La mujer con la que llevaba 17 años de matrimonio. La madre de mi hija Mara. La persona que yo creía conocer mejor que a nadie en este mundo. La observé durante unos segundos que se sintieron eternos. Su postura, sus gestos, la forma en que recibía los abrazos de personas que yo nunca había visto en mi vida. Y de repente, algo que siempre había estado ahí pero que yo nunca había querido ver apareció frente a mí con una claridad brutal. Eugenia no estaba triste. Estaba actuando. Hay una diferencia entre el dolor real y el dolor representado, y en ese momento, con esa llave en la mano y las palabras de Leopoldo todavía resonando en mis oídos, pude ver esa diferencia con una precisión que me revolvió el estómago. Sus lágrimas eran perfectas. Demasiado perfectas. Sus pausas, sus suspiros, la forma en que apoyaba la cabeza sobre el hombro de esa mujer mayor que le tomaba las manos, todo era demasiado calculado. Demasiado limpio. 17 años mirando a esa mujer y nunca había notado que podía mentir así. O quizás sí lo había notado. Quizás había habido señales que yo elegí ignorar porque era más cómodo no ver. Porque cuando uno ama a alguien, a veces construye una versión de esa persona que se ajusta a lo que necesita creer, y empieza a mirar hacia otro lado cada vez que la realidad amenaza con romper esa imagen. Pero esa noche ya no podía mirar hacia otro lado. Me guardé la llave en el bolsillo, agarré mi saco del espaldar de la silla donde lo había dejado, y caminé hacia la salida sin decirle nada a nadie. Sin despedirme. Sin mirar atrás. Cuando empujé la puerta de la funeraria y el aire frío de la noche me golpeó la cara, sentí que estaba cruzando un umbral del que no habría regreso posible. Mi auto estaba estacionado a media cuadra. Caminé hasta él con pasos rápidos, casi mecánicos, como si mi cuerpo supiera a dónde ir aunque mi mente todavía estuviera tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me senté detrás del volante, cerré la puerta, y durante un momento simplemente me quedé ahí, en silencio, con las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados. Respiré. Una vez. 2 veces. 3. Abrí los ojos, saqué la llave del bolsillo y la miré bajo la luz tenue que entraba por el parabrisas. Era una llave común y corriente. Del tipo que se usa para apartamentos. Nada especial,
nada llamativo. Pero en ese momento, esa pequeña pieza de metal era la cosa más aterradora que había tenido en mis manos en toda mi vida. Porque representaba una decisión. Podía ignorar todo. Podía volver a entrar a esa funeraria, sentarme al lado de Eugenia, darle la mano, y comportarme como si Leopoldo nunca me hubiera dicho nada. Podía decirme a mí mismo que el hombre estaba confundido, que había algún malentendido, que los ataúdes vacíos tienen explicaciones burocráticas que yo desconocía. Podía elegir no saber. O podía ir al apartamento 305. Arranqué el motor. La avenida Morelos quedaba a 15 minutos de ahí. Conozco esa zona de la ciudad, la había cruzado cientos de veces sin prestarle mayor atención. El edificio central era uno de esos edificios de altura mediana que uno ve sin realmente ver, con fachada de concreto gris y ventanas que desde afuera no revelan nada de lo que ocurre adentro. Mientras manejaba, mi mente empezó a trabajar sola. Empezó a juntar piezas que yo había tenido frente a los ojos durante meses, quizás años, sin haber querido armarlas. Los viajes de Eugenia que siempre tenían justificaciones perfectas. Las llamadas que ella tomaba en otra habitación. Los gastos que nunca cuadraban del todo cuando revisaba los estados de cuenta. Las noches en que llegaba tarde y sus explicaciones eran tan detalladas, tan bien construidas, que en lugar de tranquilizarme deberían haberme alarmado. Nadie tiene respuestas tan perfectas para todo a menos que lleve tiempo preparándolas. Llegué al edificio central a las 9:40 de la noche. Me estacioné frente a la entrada, apagué el motor, y durante un momento me quedé mirando la fachada. Las ventanas iluminadas. Las sombras que se movían detrás de algunas de ellas. Vidas enteras ocurriendo detrás de esas paredes, ajenas completamente a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Bajé del auto. Entré al edificio. El lobby era sencillo, con piso de mármol oscuro y un letrero que indicaba los pisos. Un elevador viejo con puertas de metal. Nadie en la recepción a esa hora. Tomé el elevador hasta el tercer piso, y cuando las puertas se abrieron y vi el pasillo frente a mí, con sus paredes beige y sus lámparas de techo que emitían una luz ligeramente amarillenta, sentí que el corazón se me subía a la garganta. Caminé despacio por ese pasillo. 301, 302. 303, 304. Y entonces estuve frente a él. Apartamento 305. Una puerta como cualquier otra. Madera oscura, manija plateada, una pequeña mirilla en el centro. Nada que desde afuera indicara por qué ese lugar era tan importante. Nada que desde afuera me advirtiera sobre lo que me esperaba del otro lado. Metí la llave en la cerradura. Giré. Empujé la puerta. Y me congelé. La puerta se abrió despacio, con ese sonido suave que tienen las puertas que no se usan con frecuencia. Un crujido leve, casi delicado, que en el silencio de ese pasillo sonó como un disparo. Lo primero que sentí fue el olor. No era un olor malo. Era perfume. El perfume de Eugenia. Ese que ella usaba desde que la conocí, una fragancia dulce con algo cálido por debajo, que yo asociaba con las mañanas en casa, con las sábanas, con los domingos tranquilos que creíamos tener. Ese olor estaba ahí, flotando en el aire de ese apartamento desconocido, y eso fue más perturbador que cualquier otra cosa que pudiera haber encontrado. Porque ese olor no debería estar ahí. Empujé la puerta completamente y entré. El apartamento estaba iluminado. No con luz de techo, sino con una lámpara de pie en el rincón de la sala, que proyectaba una luz cálida y suave sobre todo lo que había dentro. Y lo que había dentro era suficiente para detenerme en seco en medio del umbral, con la mano todavía sobre la manija y los ojos recorriendo cada rincón sin saber por dónde empezar. Era un apartamento habitado. No era un espacio vacío ni un lugar de paso. Había muebles. Un sofá, una mesa de centro con revistas encima, una pequeña cocina visible desde la entrada con platos en el escurridor. Cuadros en las paredes. Una planta en la ventana. Cortinas que alguien había elegido con cuidado porque combinaban con el color del sofá. Alguien vivía ahí. Alguien con gusto, con rutinas, con una vida organizada. Caminé hacia el centro de la sala sin tocar nada, mirando todo con esa mezcla de fascinación y terror que siente uno cuando descubre algo que no debería existir. Sobre la mesa de centro había una taza de café a medio tomar. Todavía tibia, la toqué con la yema del dedo. Alguien había estado ahí hace muy poco. Fue entonces cuando vi la fotografía. Estaba sobre una repisa pequeña junto a la lámpara, enmarcada en madera clara. La tomé con las manos que ya me temblaban y la acerqué a la luz. Era Eugenia. Pero no era una fotografía reciente. Era Eugenia joven,
de unos 25 años quizás, con el cabello suelto y una sonrisa que yo nunca le había visto en todos nuestros años juntos. Una sonrisa completamente libre, completamente real, del tipo que uno tiene cuando está exactamente donde quiere estar. Y a su lado, con el brazo sobre sus hombros y mirándola con una intensidad que me revolvió el estómago, había un hombre. Un hombre que yo no conocía. Alto, bien parecido, de mandíbula fuerte y ojos oscuros. Vestido con ropa cara, con ese aire de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Y sonriendo hacia la cámara con la seguridad absoluta de alguien que sabe que lo que tiene no se lo va a quitar nadie. Volví a dejar la fotografía en su lugar. Despacio. Con cuidado. Como si al ponerla de vuelta pudiera también devolver los últimos 5 minutos a su lugar y volver a ser el hombre que no sabía nada. Pero ya no podía. Seguí caminando. Pasé por el pasillo estrecho que llevaba hacia el interior del apartamento. A la izquierda había un baño, y en el baño, sobre la repisa del lavabo, los artículos de Eugenia. Su crema de manos. Su cepillo de dientes. Su desmaquillante. Las mismas marcas que teníamos en casa, las mismas que yo había visto miles de veces sin pensar nada. Aquí, en ese baño de un apartamento que yo no sabía que existía, esos objetos me parecieron los de una extraña. Al fondo del pasillo había una habitación. La puerta estaba entreabierta. La empujé. La cama estaba hecha, con una colcha azul marino y almohadas perfectamente colocadas. Sobre el buró de la derecha había un vaso de agua, un libro abierto boca abajo y un teléfono cargando. Sobre el buró de la izquierda, nada. Pero en el closet, que estaba abierto, colgaban ropa de mujer y ropa de hombre. Lado a lado. Como en cualquier habitación de pareja. Me acerqué al closet sin querer acercarme. Como si mis piernas se movieran solas mientras el resto de mí pedía parar. Reconocí varias prendas de Eugenia. Una blusa verde que yo recordaba haberle visto puesta. Un abrigo beige que había dicho que había perdido en un viaje. No lo había perdido. Lo había traído aquí. Me senté en el borde de la cama porque las piernas ya no me respondían bien. Y me quedé ahí, en silencio, en la habitación de un apartamento que mi esposa mantenía en secreto, tratando de entender la dimensión de lo que estaba descubriendo. No era solo una mentira. Era una construcción entera. Una vida paralela, cuidadosamente armada, sostenida durante quién sabe cuánto tiempo, con quién sabe cuánto esfuerzo, con quién sabe cuánto dinero. Nuestro dinero. Porque nosotros teníamos una empresa juntos. Pequeña, pero nuestra. Yo llevaba los números, ella manejaba los clientes, y habíamos construido algo estable durante años. Algo que ahora, sentado en esa cama, empezaba a verlo desde un ángulo completamente diferente. ¿Cuánto de lo que creíamos haber construido juntos era real? Me levanté y volví a la sala. Necesitaba seguir mirando. Necesitaba entender. Abrí el cajón de la mesa de centro y encontré sobres. Varios. Algunos abiertos, algunos cerrados. Los saqué con cuidado y los fui revisando uno por uno. El primero era un estado de cuenta bancario. Una cuenta que yo no conocía, a nombre de Eugenia, con movimientos regulares de cantidades que me dejaron sin respiración. Depósitos mensuales de entre $3,000 y $5,000, durante los últimos 2 años. Dinero que salía de algún lugar y llegaba a esa cuenta que yo nunca había visto. Dinero que se acumulaba, que crecía, que esperaba. El segundo sobre contenía documentos. Los desplegué sobre la mesa y los leí despacio, línea por línea, aunque cada línea era como un golpe en el pecho. Eran documentos de viaje. Pasaportes. 2. Uno de Eugenia y uno de Mara. Mi hija. Pasaportes que yo no sabía que existían, con nombres ligeramente diferentes, con fotografías recientes. Mi hija de 15 años tenía un pasaporte falso. Y en ese momento, todo cambió. Hasta ese punto, por más doloroso que fuera todo lo que estaba descubriendo, podía seguir conteniéndolo dentro del territorio del engaño conyugal, de la traición matrimonial. Era devastador, pero era algo entre Eugenia y yo. Algo que, con el tiempo suficiente y el dolor necesario, quizás podía procesarse. Pero Mara era otra cosa. Mara era mi hija. Tenía 15 años y los ojos de mi madre y la risa más genuina que he escuchado en mi vida. Y alguien, sin consultarme, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, la había incluido en un plan que yo apenas estaba empezando a entender y que claramente era mucho más grande y mucho más peligroso de lo que había imaginado cuando salí de esa funeraria. Guardé los documentos de vuelta en el sobre con manos que ya no temblaban. Se habían quedado quietas. Extrañamente quietas.
Porque el miedo que paraliza se había convertido en algo diferente. En algo más frío. Más enfocado. Seguí revisando. Al fondo del cajón, debajo de todos los sobres, había una tarjeta de visita. Simple, blanca, con letras negras. Sin logo, sin dirección, sin correo electrónico. Solo un nombre y un número de teléfono. Horacio. Ese nombre no me decía nada en ese momento. Era solo un nombre en una tarjeta. Pero lo guardé en mi bolsillo junto con la llave del apartamento, porque algo me dijo que ese nombre iba a importar. Que ese nombre era el centro de todo lo que no entendía todavía. Estaba a punto de levantarme cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos que se detenían frente a la puerta del apartamento 305. Me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta. Podía escucharlos con esa claridad que solo tiene el silencio absoluto, cuando el cuerpo entero se convierte en oído y hasta el latido del propio corazón parece demasiado ruidoso. Me levanté del sofá despacio, sin hacer ruido, y miré hacia la entrada del apartamento. La puerta seguía cerrada, pero la manija se movió. Solo un poco. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, como el de alguien que apoya la mano sobre ella antes de girarla. Y en ese segundo, mi cerebro procesó varias cosas al mismo tiempo con una velocidad que nunca antes había experimentado. Si era Eugenia, yo no debía estar ahí. Si era el hombre de la fotografía, yo definitivamente no debía estar ahí. Si era alguien más que formaba parte de todo esto, las posibilidades eran aún peores. Me moví hacia el pasillo interior del apartamento, pegándome a la pared, fuera de la línea de visión directa desde la entrada. Contuve la respiración. La manija giró. La puerta se abrió. Escuché una voz de mujer. Mayor, un poco ronca, con ese tono de quien habla solo porque lleva años viviendo sola y el silencio ya le pesa demasiado. ¿Hola? ¿Hay alguien? Esperé. Escuché pasos. Soy Susana, del 304. Si hay alguien ahí que no debería estar, sepan que ya llamé al vigilante. No había llamado a ningún vigilante. Lo supe por el tono. Era el tono de alguien que dice algo para ver si provoca una reacción, no de alguien que genuinamente ha tomado medidas. Salí despacio del pasillo y me asomé hacia la entrada con las manos visibles, como uno hace de manera instintiva cuando no quiere parecer amenazante. Era una mujer de unos 70 años, cabello blanco recogido, bata de casa floreada y zapatillas de tela. Me miró fijamente con esos ojos pequeños y vivos que tienen las personas mayores que han aprendido a leer a la gente con una sola mirada. Soy el esposo, le dije. El esposo de la mujer que vive aquí. Ella no dijo nada por un momento. Me estudió. Y luego, para mi sorpresa, en lugar de retroceder o alarmarse, entró al apartamento, cerró la puerta detrás de ella, y se sentó en el sofá como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Sabía que esto iba a pasar algún día, dijo. Me senté frente a ella sin entender todavía qué papel jugaba esta mujer en todo esto, pero con la claridad suficiente para saber que sabía algo. Que llevaba tiempo sabiendo algo. ¿Cuánto tiempo lleva ella aquí?, le pregunté. Susana cruzó las manos sobre el regazo. Pensó un segundo. Y respondió con una tranquilidad que me resultó casi dolorosa. Casi 3 años. Viene 2 o 3 veces por semana. A veces se queda a dormir. A veces viene con él. Con él. Con el hombre que paga este apartamento. Horacio. Un hombre serio, de esos que no saludan al vecino pero que siempre tiene el dinero listo. Lo he visto entrar y salir muchas veces. Nunca me miró a los ojos, ni una sola vez en 3 años. Horacio. El mismo nombre de la tarjeta que tenía en el bolsillo. ¿Sabe usted quién es él? ¿A qué se dedica? Susana me miró con esa expresión de quien sabe más de lo que va a decir pero decide avanzar de a poco, midiendo cada palabra. Sé lo que uno sabe cuando vive al lado de alguien durante 3 años y presta atención. Los hombres que visitan a Horacio aquí no parecen amigos. Parecen empleados. O deudores. Nunca permanecen mucho tiempo. Entran, salen, y nadie habla de más. Una vez escuché una discusión fuerte a través de la pared. No entendí todo, pero escuché números. Cantidades grandes. Y escuché una palabra que me quedó grabada. Esperé. Documentos, dijo. Escuché esa palabra muchas veces. Documentos, registros, transferencias. Y un nombre de ciudad que se repitió bastante. Siempre la misma. ¿Qué ciudad? Ella dudó un segundo más. Luego dijo, Miami.
Me recosté sobre el respaldo de la silla y solté el aire que había estado conteniendo sin darme cuenta. Miami. Documentos falsos. Una cuenta bancaria secreta. Un ataúd vacío. Todo empezaba a tomar una forma que era mucho más seria, mucho más organizada, y mucho más peligrosa que una simple infidelidad. Esto no era solo una traición matrimonial. Esto era una fuga. Eugenia estaba planeando desaparecer. Y lo había estado planeando durante al menos 3 años, con una meticulosidad que requería recursos, contactos y una frialdad que yo no era capaz de asociar con la mujer que me daba los buenos días cada mañana. ¿Sabe usted si ella mencionó alguna fecha? Le pregunté a Susana. ¿Algún plan, algún viaje? La mujer me miró fijamente antes de responder. Y en esa mirada había algo que me preparó para lo que venía. Hace 4 días, dijo despacio, los escuché hablar en el pasillo antes de entrar. No estaban peleando. Hablaban tranquilos, en voz baja. Pero yo estaba justo del otro lado de mi puerta y alcancé a escuchar. Él le dijo que todo estaba listo, que los pasaportes habían llegado, que el vuelo era el viernes. Me quedé paralizado. Hoy era miércoles. El viernes era pasado mañana. Me puse de pie sin darme cuenta, con el pulso disparado y la mente yendo a una velocidad que apenas podía seguir. Viernes. Pasaportes. Los documentos que había encontrado en el cajón. Los nombres ligeramente cambiados. Mi hija en medio de todo esto. ¿Mencionaron a una niña? Pregunté, y mi voz sonó diferente. Más baja. Más urgente. ¿Alguna vez escuchó que hablaran de una joven, de una adolescente? Susana me miró con una expresión que lo dijo todo antes de que abriera la boca. Una vez, respondió. Escuché que él decía que la niña tenía que estar lista, que no podía haber problemas de último momento. Y ella, su esposa, respondió que la niña no iba a dar problemas, que ella se encargaría. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No de golpe, no con estruendo, sino de esa manera silenciosa y profunda en que se rompen las cosas que uno construyó con los años y que creía que eran sólidas. 17 años de matrimonio. Una hija. Una casa. Un proyecto de vida compartido. Todo había sido el escenario de una mentira que yo no supe ver. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era Mara. Le agradecí a Susana. Le pedí que no dijera nada a nadie, que no mencionara que yo había estado ahí, y ella sintió con esa seriedad tranquila de las personas que han visto mucho y saben cuando hay que guardar silencio. Antes de salir, se detuvo en la puerta y me miró por encima del hombro. El hombre de la fotografía, dijo señalando la repisa donde yo había encontrado la foto de Eugenia joven, no es lo que parece. Tuve un vecino una vez que lo conoció hace años, en otra ciudad. Me contó cosas que no se olvidan. Hizo una pausa. Tenga mucho cuidado, señor. Y salió. Me quedé solo en ese apartamento durante unos minutos más. Caminé de nuevo hacia la habitación, hacia el closet, y busqué hasta que encontré lo que presentía que podía estar ahí. En el estante superior, detrás de unas cajas de zapatos, había una carpeta de cartón. La abrí. Adentro había más documentos. Pero estos eran diferentes. No eran estados de cuenta ni pasaportes. Eran contratos. Documentos legales con nombres de empresas que yo no reconocía, con firmas que sí reconocí. La de Eugenia. Y junto a la suya, en cada documento, la misma firma repetida una y otra vez. La mía. Mi firma. En contratos que yo nunca había firmado. En operaciones que yo nunca había autorizado. En transacciones que involucraban propiedades, transferencias y cantidades que me dejaron sin palabras. Me habían falsificado la firma. Durante quién sabe cuánto tiempo, con quién sabe qué propósito, alguien había estado usando mi nombre para mover dinero, cerrar negocios y construir una estructura que yo desconocía por completo. Y esa estructura, fuera lo que fuera, apuntaba en una sola dirección. Hacia Horacio. Salí del apartamento 305 con la carpeta bajo el brazo, el corazón convertido en piedra y una certeza que me pesaba más que todo el miedo junto. Tenía menos de 48 horas para entender quién era realmente Horacio, que había hecho Eugenia con mi nombre, y cómo iba a proteger a mi hija de un plan que ya estaba en marcha y que no iba a detenerse solo. Y para eso, necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien todavía pudiera confiar. El problema era que esa noche, mientras bajaba por el elevador con esa carpeta llena de mentiras y salía a la calle fría con el peso del mundo sobre los hombros, me di cuenta de que no sabía con certeza si quedaba alguien así en mi vida.
No fui a casa esa noche. No podía. La sola idea de entrar por esa puerta, ver las cosas de Eugenia en su lugar de siempre, dormir en la misma cama donde ella dormía, respirar el mismo aire de una vida que ahora sabía que era falsa, no podía. Me habría vuelto loco. Me estacioné en una gasolinera a pocas cuadras del edificio central, pedí un café que no tomé, y me quedé sentado en el auto durante casi una hora con la carpeta sobre el asiento del copiloto y el teléfono en la mano sin saber a quién llamar. Pensé en Benjamín. Benjamín era el hermano de Eugenia. 2 años menor que ella, con esa personalidad de hombre que siempre sabe más de lo que dice pero que nunca confronta nada directamente. Siempre había algo resbaloso en Benjamín, algo que nunca logré identificar con precisión pero que me hacía sentir incómodo en su presencia sin poder explicar por qué. Durante años lo interpreté como simple incompatibilidad de caracteres. 2 hombres demasiado diferentes que se toleraban por amor a la misma mujer. Pero esa noche, sentado en esa gasolinera, empecé a ver a Benjamín desde un ángulo completamente diferente. ¿Cuántas veces había estado el presente en momentos que ahora, reinterpretados, adquirían otro significado? ¿Cuántas veces había aparecido justo cuando Eugenia necesitaba una coartada, una distracción, alguien que desviara mi atención en el momento preciso? ¿Cuántas veces me había llamado para invitarme a cenar, a tomar algo, a ver un partido, justo en las noches en que ahora entendía que Eugenia necesitaba tiempo libre en el apartamento 305? No podía llamar a Benjamín. Pensé en mis amigos. En los pocos que tenía, porque yo siempre fui de los que prefieren la calidad a la cantidad en esas cosas. Pero todos ellos eran, de alguna manera, también amigos de Eugenia. Personas que nos conocían como pareja, que habían construido un vínculo con los dos simultáneamente, y a quienes yo no podía llamar a las 10 de la noche con una carpeta de documentos falsificados sin saber exactamente cuánto de lo que les contara llegaría de vuelta a ella. La única persona a la que podía llamar era Leopoldo. El chofer. Un hombre que hacía 3 horas era un completo extraño y que ahora era, paradójicamente, la persona en quien más confiaba en el mundo. Porque él no tenía ninguna razón para haberme dicho lo que me dijo. No ganaba nada con ello. Al contrario, había rechazado los $2,000 de Eugenia en términos morales al venir a contarme la verdad, arriesgando quién sabe qué consecuencias si ella se enteraba de que había hablado. Busqué en mis bolsillos. No tenía su número. Claro que no lo tenía. Él simplemente se había acercado a mí en el velorio y había desaparecido después. Pero recordé que había mencionado ser el chofer que transportó el ataúd. Lo que significaba que había una empresa, una funeraria, un registro de contratación en algún lugar. Llamé a la funeraria. Nadie contestó a esa hora. Claro. Dejé un mensaje. Colgué. Y luego me quedé pensando durante varios minutos en la única otra opción que tenía y que había estado evitando considerar porque me parecía demasiado extrema, demasiado definitiva, demasiado real. La policía. Tenía documentos con mi firma falsificada. Tenía evidencia de una cuenta bancaria secreta. Tenía pasaportes falsos con el nombre de mi hija. Tenía a una vecina dispuesta a testificar sobre lo que había escuchado. Y tenía menos de 48 horas antes de que todo desapareciera en un vuelo hacia Miami. Pero había un problema con ir a la policía. Un problema que descubrí en el tercer documento de esa carpeta, el que había leído más rápido y del que apenas había procesado el contenido antes de que Susana llegara y distrajera mi atención. Volví a abrirlo ahora bajo la luz del techo del auto y lo leí con calma, línea por línea, hasta el final. Era un contrato de sociedad mercantil. Una empresa creada hacía 2 años, con 2 socios registrados. Uno era Horacio. El otro era yo. O mejor dicho, mi nombre con mi firma falsificada. Una empresa que, según el documento, había realizado operaciones comerciales en varios países, con movimientos de dinero que el documento describía en términos lo suficientemente vagos como para que yo no entendiera exactamente qué se había hecho, pero lo suficientemente específicos como para que un fiscal pudiera construir un caso. Un caso contra mí. Si yo iba a la policía con esos documentos, no solo estaba presentando evidencia contra Eugenia y Horacio. Estaba presentando evidencia que me involucraba a mí directamente en operaciones que no conocía, que no había autorizado, pero que llevaban mi nombre y mi firma en cada página. Me habían tendido una trampa perfecta. Si hablaba, me hundía. Si callaba, perdía a mi hija. Cerré la carpeta. Apagué la luz del techo. Y me quedé en la oscuridad del auto durante un tiempo que no supe medir, con la vista perdida en la calle vacía frente a mí y la mente trabajando con esa frialdad extraña que aparece cuando el pánico ya no tiene más espacio y el cerebro decide, por pura supervivencia, empezar a funcionar de manera diferente.
Necesitaba información antes de moverme. Necesitaba saber exactamente quién era Horacio antes de decidir cualquier paso. Porque si era el tipo de hombre que Susana había insinuado, el tipo de hombre que tiene empleados que parecen deudores y que mueve dinero en silencio y que nunca mira a los ojos a sus vecinos, entonces cualquier movimiento en falso podía tener consecuencias que iban mucho más allá de un divorcio complicado. Pasé la noche en un hotel pequeño cerca del centro. Pagué en efectivo, pedí la habitación más discreta que tenían, y me senté en la cama con la carpeta abierta frente a mí durante horas, leyendo cada documento, anotando nombres, fechas, cantidades, conexiones. Construyendo en mi cabeza el mapa de algo que todavía no entendía completamente pero que empezaba a tomar forma. A las 3 de la mañana encontré algo que había pasado por alto. En el último documento de la carpeta, casi escondido entre páginas de contratos legales, había una hoja diferente. No era un documento formal. Era una hoja escrita a mano, con la letra pequeña y apretada de alguien que escribe rápido porque tiene prisa o porque tiene miedo. Y estaba firmada, al final, con un nombre que reconocí de inmediato. Benjamín. Era una carta. Corta, sin fecha, sin encabezado. Pero su contenido era suficiente para que el aire de esa habitación de hotel se volviera de repente muy pesado. Decía, en resumen, que él había cumplido su parte. Que había mantenido a Nicolás ocupado y desinformado durante todo el tiempo necesario. Que los documentos estaban listos y que esperaba que Horacio cumpliera con lo prometido una vez que todo estuviera concluido. Y que bajo ninguna circunstancia quería saber los detalles de lo que pasaría después. Lo que pasaría después. Esa frase me quedó resonando en la cabeza durante mucho tiempo. Benjamín no solo sabía. Benjamín había participado activamente. Había sido el hombre que me mantuvo distraído, entretenido, confiado, mientras a mi espalda se construía una estructura diseñada para arruinarme o desaparecerme de la vida de mi hija sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Y la frase final de la carta, esa que decía que no quería saber los detalles de lo que pasaría después, me dijo algo sobre Horacio que ningún documento formal podría haberme dicho con tanta claridad. Horacio no era solo un hombre con dinero y una relación secreta con mi esposa. Horacio era peligroso. Del tipo de peligroso que no amenaza con palabras sino con hechos. Del tipo que planifica con años de anticipación, que usa a las personas como piezas en un tablero, que tiene la paciencia de quien sabe que tarde o temprano va a conseguir lo que quiere y simplemente espera el momento correcto para moverse. Y el momento correcto era el viernes. Me recosté en la cama sin quitarme los zapatos, con la carpeta sobre el pecho y los ojos fijos en el techo. Y pensé en Mara. En su cara cuando se ríe. En cómo me llama cuando necesita algo, con esa combinación de independencia y ternura que tienen los hijos adolescentes que todavía no han decidido si quieren seguir siendo niños o ya quieren ser adultos. En la última conversación que habíamos tenido, 3 días antes, cuando me preguntó si podíamos ir a la playa el próximo mes. Le había dicho que sí. Y esa promesa, pequeña y cotidiana como era, se convirtió esa noche en lo único que necesitaba para saber con absoluta certeza lo que iba a hacer. No iba a quedarme quieto. No iba a esperar a entender todo perfectamente antes de actuar. No iba a construir un plan infalible porque no tenía tiempo para eso. Iba a moverme con lo que tenía, con quien tenía, y iba a encontrar la manera de poner a Mara a salvo antes de que ese vuelo del viernes despegara. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Lo atendí de inmediato. Señor Nicolás. Era una voz que reconocí aunque solo la había escuchado una vez, pocas horas antes, en el rincón de una funeraria. Soy Leopoldo. Conseguí su número a través de la funeraria. Necesito verlo. Hay algo más que no le dije anoche. Algo que no pude decirle ahí. Me incorporé en la cama de un movimiento. ¿Dónde? Le pregunté. Hay una cafetería en la calle Independencia, a 2 cuadras del edificio central. Se llama El Mirador. Puedo estar ahí en 30 minutos. Ahí estaré, le dije. Colgué. Me puse de pie. Me miré un segundo en el espejo del baño, con la ropa arrugada de la noche anterior y los ojos de alguien que no había dormido nada, y tomé una decisión que en ese momento no pareció tan grande pero que lo cambiaría todo. Guardé la carpeta en el maletín. Salí del hotel. Y caminé hacia la cafetería con la sensación de que el tablero estaba a punto de cambiar. El Mirador era una cafetería de esas que parecen haber existido siempre. Mesas de fórmica, sillas de metal, un mostrador largo con vitrina de pasteles y una televisión pequeña en la esquina transmitiendo noticias con el volumen casi apagado.
El tipo de lugar donde nadie te mira cuando entras porque todos están ocupados con su propio café y sus propios problemas. Leopoldo ya estaba ahí cuando llegué. Estaba sentado al fondo, en la mesa más alejada de la entrada, con una taza de café negro frente a él y las manos entrelazadas sobre la mesa. Vestía diferente al día anterior, sin la chaqueta oscura del velorio. Ahora llevaba una camisa sencilla de cuadros y una expresión que me dijo, antes de que abriera la boca, que lo que había venido a contarme era algo que le costaba. Me senté frente a él. El mesero se acercó y pedí un café sin pensar realmente en él. Cuando se fue, Leopoldo me miró fijamente durante un segundo, como midiendo algo por última vez antes de cruzar una línea de la que no habría regreso. ¿Fue al apartamento?, me preguntó. Sí, le dije. ¿Encontró los documentos? Me detuve. ¿Usted sabía lo que había ahí? Él asintió despacio. Y entonces empezó a contarme. Leopoldo no era simplemente un chofer de funeraria. Llevaba años haciendo trabajos de transporte para distintos clientes, algunos legales, algunos que preferían no recordar. 4 meses atrás, un hombre lo había contactado a través de un conocido común para ofrecerle un trabajo puntual. Transporte discreto, sin preguntas, pago en efectivo. El hombre era Horacio. Al principio solo era mercancía, dijo Leopoldo. Cajas, paquetes, cosas que se cargaban de noche y se entregaban en direcciones que cambiaban cada vez. Yo no preguntaba qué había dentro porque el dinero era bueno y yo tenía deudas. Pero hace 3 semanas, algo cambió. Le di un sorbo al café que había llegado sin que me diera cuenta. Lo escuché. Me llamaron para un trabajo diferente. No era mercancía. Era documentación. Me pidieron que recogiera un sobre en una dirección y lo llevara a una oficina en el sur de la ciudad. Una de esas oficinas que no tienen letrero en la puerta y donde el hombre que te recibe nunca te dice su nombre. Leopoldo bajó la voz otro nivel. Cuando entregué el sobre, el hombre que lo recibió lo abrió para verificar el contenido frente a mí. No sé si lo hizo por descuido o porque no le importaba que yo viera. Pero vi. ¿Qué vio? Pasaportes. Varios. Con fotografías de personas reales pero nombres falsos. Y entre ellos, señor Nicolás, había una fotografía que reconocí porque Horacio me había mostrado una foto de usted semanas antes, diciéndome que era el marido de una cliente y que si alguna vez lo veía cerca del edificio central lo reportara de inmediato. Me quedé quieto. Era su hija. La fotografía era de una muchacha joven, 15 o 16 años, con nombre falso en un pasaporte que claramente no era oficial. Leopoldo me miró con esos ojos cansados de quien ha cargado algo pesado durante demasiado tiempo. Ahí fue cuando decidí que no podía seguir. Que había una línea que yo no había cruzado todavía y que no iba a cruzar. Por eso fui al velorio. Por eso le dije lo que le dije. Necesité un momento antes de poder hablar. ¿Sabe usted dónde está Horacio? ¿Dónde opera, dónde vive, dónde puede encontrársele? Leopoldo dudó. Era una duda visible, física, que le recorrió el cuerpo entero antes de que respondiera. Porque lo que yo le estaba pidiendo era que me diera información sobre un hombre para el que había trabajado y que, sin duda, no era el tipo de persona que recibe bien las traiciones. Tiene un almacén, dijo finalmente. En la zona portuaria, a las afueras de la ciudad. No sé exactamente para qué lo usa, pero sé que es donde hace sus reuniones importantes. Las que no pueden hacerse en ningún otro lugar. Sacó un bolígrafo del bolsillo y escribió una dirección en una servilleta de papel que me deslizó sobre la mesa. Y hay algo más que necesita saber. Tomé la servilleta. Horacio no siempre se llamó Horacio. Ese es el nombre que usa aquí, en esta ciudad, desde hace unos 6 años. Antes tenía otro nombre y otra vida en otra parte del país. Tuve un compañero que lo conoció de antes, que sabía quién había sido. Me contó que había estado involucrado en cosas muy serias. Que había personas que lo buscaban. Que en algún momento había desaparecido de su ciudad de origen de manera muy conveniente, justo cuando las autoridades empezaban a hacer preguntas. Pensé en Susana. En lo que ella me había dicho la noche anterior, casi con las mismas palabras. Un hombre que no era lo que parecía. Un pasado que alguien había enterrado con cuidado. ¿Cree usted que Eugenia sabe quién es realmente? Leopoldo me miró como si la pregunta le pareciera casi inocente. Señor Nicolás, dijo con una suavidad que era más brutal que cualquier dureza, su esposa no es una víctima en esto. Lo que encontró en ese apartamento no es el resultado de que ella haya sido engañada o manipulada. Lleva 3 años construyendo eso junto a él.
Los documentos, los pasaportes, las cuentas, eso no lo hace un hombre solo. Eso lo hacen dos personas que confían completamente la una en la otra. Fue la confirmación de algo que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar de otra boca para terminar de aceptarlo. Eugenia no era la mujer que yo creía. No era la mujer que había sido manipulada por un hombre peligroso y que en algún lugar de su interior todavía me quería y quería a nuestra hija por encima de todo. Era una participante activa. Una arquitecta de todo esto. Alguien que había pasado 17 años construyendo una vida conmigo mientras construía simultáneamente su salida. ¿Por qué el ataúd vacío?, pregunté. Esa pregunta me había estado rondando desde el principio y todavía no tenía respuesta. Leopoldo tomó su café antes de responder. Lo que yo entiendo, dijo, es que el ataúd era parte de la coartada. El supuesto tío muerto en otra ciudad. El velorio. Todo eso servía para que usted estuviera ocupado, contenido, en un lugar específico durante unas horas. Mientras usted estaba en esa funeraria, alguien estaba haciendo algo en otro lugar que requería que usted no estuviera prestando atención. ¿Qué estaban haciendo? No lo sé con certeza, pero calculo que estaban moviendo cosas, preparando la salida, asegurándose de que todo estuviera listo para el viernes. Me miró fijamente. El velorio era para mantenerlo a usted quieto y distraído una noche más. Y habría funcionado si yo no hubiera decidido hablar. El viernes. Siempre volvía al viernes. Miré la servilleta con la dirección del almacén. Luego miré a Leopoldo. Y entonces le hice la pregunta que era el verdadero centro de todo lo que necesitaba resolver. ¿Dónde está mi hija ahora? El silencio que siguió duró apenas 3 segundos. Pero fueron 3 segundos en los que el mundo entero pareció detenerse y esperar. Anoche, dijo Leopoldo con voz muy baja, cuando salí del velorio, vi algo en el estacionamiento que no entendí en ese momento pero que ahora, sabiendo lo que sé, tiene mucho sentido. Vi a Benjamín, el cuñado de usted. Estaba hablando por teléfono junto a su auto, y cuando terminó la llamada entró a la funeraria por la puerta lateral. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que había en el asiento trasero de su auto. Esperé. Una mochila. Azul con estrellas blancas. Se me heló la sangre. Esa mochila era de Mara. La reconocería en cualquier parte, en cualquier condición, con cualquier luz. Se la habíamos comprado el año pasado para un viaje escolar y ella la usaba para todo porque decía que era su favorita. Mi hija ya no estaba en casa. Benjamín ya la tenía. Me levanté de la silla antes de que mi cerebro terminara de procesar la orden de levantarme. Leopoldo puso su mano sobre mi brazo con firmeza, no para detenerme, sino para anclarme un segundo. Si se mueve en pánico, la pierde, me dijo con una calma que en ese momento odié y agradecí al mismo tiempo. Necesita un plan. Necesita moverse con cabeza. ¿Tiene a alguien de confianza que pueda ayudarle? Lo miré. Y sin pensarlo demasiado, le dije la única verdad que tenía en ese momento. Solo lo tengo a usted. Leopoldo no respondió de inmediato. Me miró durante un momento largo, con esa expresión de quien está calculando en silencio el peso exacto de lo que se le está pidiendo. No era un hombre de decisiones impulsivas. Era el tipo de persona que mide antes de comprometerse, que sabe que las palabras tienen consecuencias y que un sí dicho en el momento equivocado puede cambiar el rumbo de una vida entera. Pero asintió. Sin drama, sin condiciones, sin pedirme nada a cambio. Solo asintió con esa sencillez que tienen las personas que han decidido que hay cosas que valen más que la comodidad personal. Entonces trabajemos, dijo. Pedimos más café. Pusimos la servilleta con la dirección del almacén sobre la mesa y la carpeta de documentos junto a ella. Y durante la siguiente hora, en esa cafetería de mesas de fórmica con la televisión murmurando noticias en el rincón, construimos lo único que teníamos a nuestra disposición. Un plan. El primer problema era Mara. No sabíamos con certeza dónde estaba en ese momento. Sabíamos que Benjamín la tenía, que la mochila azul era evidencia suficiente de que ya la habían separado de su rutina normal, pero no sabíamos si estaba en casa de Benjamín, en el apartamento 305, en el almacén portuario o en algún otro lugar que nosotros desconocíamos completamente. El segundo problema era el tiempo. Quedaban menos de 40 horas para el vuelo del viernes. 40 horas en las que Horacio, Eugenia y Benjamín seguirían ejecutando un plan que llevaba 3 años en preparación. Gente que planifica durante 3 años no comete errores de último momento. Gente así tiene contingencias, alternativas, rutas de escape secundarias.
No podíamos asumir que un movimiento torpe de nuestra parte no iba a acelerar todo o a poner a Mara en una situación peor. El tercer problema era yo mismo. Porque yo era, en papel, un sospechoso. Mi nombre estaba en documentos de operaciones que yo no conocía. Si alguien presentaba esa carpeta a las autoridades antes de que yo pudiera explicar el contexto, el hombre que parecería culpable era yo. Horacio y Eugenia lo habían construido así con precisión quirúrgica. Lo primero es localizar a la niña, dijo Leopoldo. Sin saber dónde está, cualquier otro movimiento es ciego. Tenía razón, pensé. Y entonces recordé algo tan simple que casi me hizo sentir ridículo por no haberlo pensado antes. Mara tenía teléfono. Un teléfono que yo pagaba, con un plan familiar que incluía una aplicación de localización que habíamos instalado juntos el año anterior después de que ella llegó tarde de una fiesta y yo pasé 2 horas sin poder contactarla. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Era un acuerdo entre los dos, parte de esa negociación permanente entre padres e hijos adolescentes sobre independencia y seguridad. Ella aceptó la aplicación a cambio de más horas de salida los fines de semana. Saqué el teléfono con manos que temblaban levemente y abrí la aplicación. Cargó despacio. Demasiado despacio para mis nervios en ese momento. Y luego apareció el mapa, con un punto azul parpadeante que indicaba la ubicación de su dispositivo. No era la casa de Benjamín. No era el apartamento 305. Era una dirección en el lado norte de la ciudad, en una zona residencial que yo conocía vagamente. Un barrio de casas medianas, calles tranquilas, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas porque todos están demasiado ocupados con sus propias vidas. Le mostré la pantalla a Leopoldo. ¿Reconoce esa zona?, le pregunté. Él la estudió durante unos segundos. Luego dijo, Horacio tiene una casa ahí. Una casa que usa cuando no quiere que lo asocien con el edificio central. Me mandaron a hacer una entrega ahí hace 2 meses. Me miró. Es una casa segura, señor Nicolás. El tipo de lugar que se usa cuando se quiere tener a alguien controlado sin que parezca una detención. Una casa segura. Mi hija de 15 años estaba en una casa segura de un hombre peligroso, a 40 horas de subirse a un avión con documentos falsos hacia una ciudad de la que yo quizás nunca pudiera traerla de vuelta. Cerré la aplicación. Guardé el teléfono. Y sentí algo que no había sentido en toda esa noche de descubrimientos y golpes emocionales. Sentí rabia. No el tipo de rabia caliente y ciega que nubla el pensamiento, sino la rabia fría, controlada y absolutamente enfocada de alguien que ha encontrado el punto exacto donde debe dirigir toda su energía. Necesito entrar a esa casa, le dije a Leopoldo. Eso es lo más peligroso que puede hacer, respondió sin titubear. Lo sé, pero es lo único que importa ahora. Él me miró durante un momento. Luego dijo, antes de entrar a cualquier lado, necesita saber exactamente contra qué se está enfrentando. Porque si Horacio es quien creo que es, no va a estar solo en esa casa. Va a tener gente. Gente que no va a dudar. Tenía razón. Ir a esa casa sin información era ir al matadero. Leopoldo se recostó sobre la silla y cruzó los brazos, pensando. Yo lo dejé pensar porque en ese momento él era el único que tenía el tipo de conocimiento práctico que yo necesitaba. Yo era un empresario. Manejaba números, contratos, reuniones. No tenía la menor idea de cómo moverse en el mundo donde Horacio operaba. Conozco a alguien, dijo Leopoldo finalmente. Un hombre que trabajó para Horacio hace años y que lo dejó en malos términos. Alguien que tiene razones propias para querer que ese hombre caiga y que tiene información que ninguno de nosotros puede conseguir por nuestra cuenta. ¿Es de confianza? Es de interés, respondió Leopoldo con una honestidad que aprecié. No es lo mismo que confianza, pero cuando los intereses coinciden, funciona igual. Puede contactarlo hoy. Esta mañana. Entonces hágalo. Mientras Leopoldo hacía la llamada fuera de la cafetería, yo me quedé solo en esa mesa con la carpeta, la servilleta y los 2 cafés fríos, pensando en Eugenia. Tratando, por última vez, de encontrar en algún rincón de todos los años que habíamos compartido alguna señal de que lo que estaba haciendo le costaba algo. Alguna grieta en la frialdad. Algún momento de duda. No encontré nada. Y eso fue, extrañamente, lo que me dio más claridad que cualquier otra cosa esa mañana. Porque mientras más buscaba y menos encontraba, más entendía que la Eugenia que yo había amado durante 17 años nunca había existido realmente. Era una construcción.
Una versión cuidadosamente diseñada de una mujer que en realidad nunca había estado presente en nuestra vida de la manera en que yo creí. Eso dolía. Dolía profundamente, en ese lugar donde uno guarda las certezas fundamentales sobre quién es y qué ha construido. Pero también liberaba. Porque ya no tenía que encontrar la manera de reconciliar al amor con la traición. Ya no tenía que preguntarme si en algún lugar de todo ese engaño había algo real que valiera la pena salvar. No había nada que salvar. Solo había una cosa que recuperar. Leopoldo volvió a entrar con una expresión diferente. Más seria, pero también con algo que se parecía a la determinación. Quedamos en 1 hora, dijo. En un lugar que él va a indicar. Vendrá solo. ¿Cómo se llama? Leopoldo dudó un segundo antes de responder, como si el nombre en sí tuviera peso propio. Horacio lo llamaba el contador. Pero su nombre es Benjamín. Me quedé helado. Benjamín, repetí. No es su cuñado, aclaró Leopoldo rápidamente, leyendo mi expresión. Es otro hombre. Lleva ese nombre como apodo dentro del círculo de Horacio porque era quien manejaba los números, los registros, las cuentas. Pero hace 1 año algo pasó entre ellos y se separaron. Desde entonces ese hombre ha estado esperando el momento correcto para hacer algo con lo que sabe. Respiré. ¿Y qué sabe exactamente? Leopoldo me miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer en él. La de alguien que está a punto de decir algo que cambia el tamaño de todo lo que ya se sabía. Sabe quién es realmente Horacio. Sabe de dónde viene el dinero. Sabe a cuántas personas ha usado y descartado. Y sabe, señor Nicolás, que usted no es la primera persona a la que le hacen esto. Hizo una pausa. Hay otro hombre. En otra ciudad. Al que le hicieron exactamente lo mismo hace 5 años. Documentos falsificados, una mujer que actuaba de puente, dinero movido a cuentas fantasma. Bajó la voz. Ese hombre terminó en prisión. Cumplió 3 años antes de que alguien encontrara la evidencia real. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Esto es lo que Horacio hace, continuó Leopoldo. No huye solamente. Deja a alguien atrás cargando el peso. Alguien cuyo nombre ya está en los documentos. Alguien que no puede defenderse fácilmente porque la evidencia en su contra fue construida con años de anticipación. Me levanté de la mesa despacio. Las piezas finalmente estaban todas sobre la mesa. El plan completo de Horacio no era solo llevarse a Eugenia y a Mara. Era destruirme a mí en el proceso. Dejarme atrapado en una red legal de la que me costaría años salir, si es que salía. Sin mi hija. Sin mi empresa. Sin mi nombre. Era un plan perfecto. Y tenía menos de 40 horas para desarmarlo. El hombre que llegó 1 hora después no era lo que yo esperaba. Cuando Leopoldo dijo que se llamaban el contador, imaginé a alguien frío, calculador, con esa apariencia de quien ha pasado años mirando números en lugar de personas. Pero el hombre que entró a esa cafetería era delgado, de unos 50 años, con ropa sencilla y una mirada que cargaba el tipo de cansancio que no se quita con dormir. El cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo que no debería ser suyo. Se sentó sin saludar. Pidió agua. Y me miró directamente los ojos durante un segundo antes de hablar, como verificando algo que solo él podía ver. Usted es el esposo de Eugenia, dijo. No era una pregunta. Sí. Entonces tiene menos tiempo del que cree. Puso las manos sobre la mesa. Sin documentos, sin carpetas, sin nada. Solo sus manos y su memoria. El vuelo no es el viernes. Me quedé inmóvil. ¿Qué? El vuelo del viernes era la fecha que Horacio dejó correr deliberadamente. La fecha que cualquiera que estuviera investigando encontraría si miraba en los lugares obvios. Me miró sin parpadear. El vuelo real es esta noche. A las 11:40. Miré mi reloj. Eran las 10:20 de la mañana. 13 horas. 13 horas para hacer lo que había pensado que tenía 40. El aire de esa cafetería se volvió de repente insuficiente, como si la sala entera hubiera encogido varios metros en todas direcciones. Leopoldo, sentado a mi lado, no dijo nada, pero sentí como su postura cambiaba, como algo en él se tensaba con esa información. ¿Cómo lo sabe?, le pregunté al contador. Porque fui yo quien compró los boletos, respondió con una calma que en cualquier otra circunstancia habría admirado. Hace 3 semanas, cuando todavía trabajaba para él. Los boletos reales, los que nadie más conoce. Miami, 11:40 de la noche, desde el aeropuerto internacional. Tomó un sorbo de agua.
Cuando me separé de Horacio, me quedé con esa información. No sabía exactamente para qué iba a usarla, pero sabía que algún día iba a servir para algo. ¿Por qué se separó de él? La pregunta quedó suspendida en el aire durante un momento. El contador bajó la vista hacia sus manos y luego la volvió a subir con esa expresión de quien ha respondido esa pregunta 1000 veces en su propia cabeza y todavía no está completamente satisfecho con ninguna versión de la respuesta. Porque descubrí que había una niña involucrada, dijo finalmente. Puedo hacer muchas cosas. He hecho muchas cosas de las que no me enorgullezco. Pero hay una línea. Hizo una pausa breve. Cuando vi el pasaporte con la fotografía de la muchacha, le dije a Horacio que eso no formaba parte de lo que yo había aceptado. Que mover dinero y documentos de adultos era una cosa, pero que involucrar a una menor era otra completamente diferente. ¿Y qué dijo él? Me dijo que no era mi problema. Que me ocupara de mis números y dejara las decisiones a quien correspondía. El contador esbozó algo que no era exactamente una sonrisa. Eso me dijo la clase de hombre que era realmente. Y 3 días después me fui. Lo miré durante un momento. Luego le pregunté lo que necesitaba saber con más urgencia que cualquier otra cosa. ¿Dónde está mi hija en este momento? En la casa del norte, la que usted ya localizó según me dijo Leopoldo. Está con Benjamín, su cuñado. Pronunció la palabra cuñado con un tono que no requería adornos adicionales para dejar claro lo que pensaba de él. Eugenia no está ahí. Eugenia está con Horacio en el almacén portuario, terminando de preparar lo que necesitan para esta noche. Mara sabe lo que está pasando. El contador tardó un segundo en responder. Y ese segundo me dijo más que cualquier palabra. Le dijeron que iban a hacer un viaje sorpresa. Que usted lo había organizado. Que era un regalo. Me miró con una expresión que tenía algo de disculpa, aunque él no tuviera nada de que disculparse directamente. La niña no sabe nada. Cree que todo está bien. Cerré los ojos un momento. Mara estaba esperando un viaje sorpresa que su padre le había organizado. Emocionada, quizás. Sin la menor idea de que la mochila azul con la que se había ido no llevaba ropa para unas vacaciones sino para una desaparición. Sin saber que el padre que supuestamente había organizado todo estaba sentado en una cafetería con un chofer y un escontable tratando de encontrar la manera de llegar a ella antes de que se subiera a un avión. Necesito entrar a esa casa antes de que oscurezca, dije. Necesito sacar a Mara de ahí sin que Horacio lo sepa hasta que sea demasiado tarde para que pueda hacer algo. Si entra a esa casa y Benjamín avisa a Horacio, que lo va a hacer, van a acelerar el plan, respondió el contador. Van a mover a la niña inmediatamente a otro lugar y usted va a perder la única ventaja que tiene ahora mismo, que es que ellos no saben que usted sabe lo del vuelo de esta noche. Tenía razón. Era un equilibrio brutal. Cada movimiento que yo hiciera tenía el riesgo de romper algo que no podría recomponerse. Entonces necesitamos dividir las cosas, dijo Leopoldo. Fue la primera vez que habló desde que el contador había llegado, y lo dijo con esa voz tranquila que yo ya empezaba a reconocer como su manera de funcionar en los momentos difíciles. Alguien tiene que ir por la niña. Alguien tiene que ir al almacén. Y alguien tiene que asegurarse de que esa información llegue a las personas correctas antes de que el vuelo despegue. Los miré a los dos. ¿Qué personas correctas?, pregunté. El contador metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un sobre pequeño que puso sobre la mesa frente a mí. Lo abrí. Adentro había una memoria USB y una hoja doblada con un nombre y un número de teléfono escritos a mano. En esa memoria está todo, dijo. 3 años de registros, transacciones, contratos, movimientos de cuentas, comunicaciones. Todo lo que Horacio ha hecho y todo lo que ha usado su nombre para hacer. Con eso, usted no es el culpable. Usted es la víctima. Señaló la hoja. Ese nombre es un fiscal. No cualquier fiscal. Uno que lleva 2 años buscando a Horacio sin poder encontrar la pieza que le falta para armar el caso. Lo que está en esa memoria es esa pieza. Lo miré fijamente. ¿Por qué no fue usted directamente con él?, le pregunté. Porque sin usted, sin alguien que pueda testificar desde adentro como la parte a quien le falsificaron documentos, la defensa de Horacio puede argumentar que la memoria fue fabricada. Me miró con serenidad. Necesita a usted, señor Nicolás. Y usted lo necesita a él. Sin esa combinación, Horacio sube a ese avión esta noche y desaparece. El plan empezaba a tomar forma. Una forma todavía frágil, llena de puntos donde podía romperse, pero una forma al fin.
Leopoldo iría por Mara. Conocía la zona, conocía la casa, y tenía algo que yo no tenía en ese momento, que era la capacidad de moverse sin levantar sospechas. Un hombre mayor con cara de chofer no llama la atención de la misma manera que el esposo furioso cuyo nombre ya estaba seguramente en alguna lista de personas a vigilar. Yo llamaría al fiscal. Le explicaría todo. Le daría la memoria. Y luego iría al almacén. ¿Para qué va a ir al almacén?, me preguntó el contador cuando expuse esa parte del plan. Porque necesito mirar a Eugenia a los ojos, respondí. Y fue la respuesta más honesta que pude dar en ese momento, aunque sabía que no era la más estratégica. Y porque si Horacio ve que yo sé todo y que ya es demasiado tarde para su plan, quizás cometa el error que todavía no ha cometido. El contador me miró durante un momento largo. Es lo más peligroso de todo lo que ha dicho hoy, dijo. Lo sé. Puede salir muy mal. Lo sé. Hubo un silencio. Luego el contador asintió, una sola vez, con esa resignación de quien entiende que hay decisiones que no se toman con la cabeza sino con algo más profundo y más difícil de argumentar. Nos separamos frente a la cafetería a las 12 menos cuarto de la mañana. Leopoldo tomó su auto hacia el norte. El contador desapareció en la dirección opuesta sin decir a dónde iba. Y yo me quedé de pie en la acera con el sobre en la mano, el teléfono en el bolsillo y 13 horas que de repente parecían al mismo tiempo demasiadas y absolutamente insuficientes. Llamé al fiscal. Contestó al segundo timbre. Le dije mi nombre. Le dije que tenía información sobre Horacio. Y escuché cómo su respiración cambiaba al otro lado de la línea, ese cambio sutil pero inconfundible de alguien que acaba de escuchar exactamente lo que llevaba tiempo esperando escuchar. ¿Dónde está usted ahora?, me preguntó. Le di la dirección. No se mueva, dijo. Llego en 20 minutos. Colgué. Me apoyé contra la pared exterior de la cafetería y miré el cielo sobre la ciudad. Un cielo blanco, sin nubes, con ese tipo de luz fría que tienen las mañanas de invierno que no terminan de decidir si van a ser grises o luminosas. Pensé en Mara, en su mochila azul, en el viaje sorpresa que le habían prometido su padre. Iba a cumplir esa promesa, pero no de la manera en que ellos habían planeado. El fiscal se llamaba Horacio. Cuando me lo dijo, casi solté una carcajada. No porque fuera gracioso, sino porque en ese momento, sentado frente a un hombre con ese nombre que era exactamente lo opuesto al otro hombre con ese mismo nombre, entendí que la vida tiene un sentido del humor que no siempre se puede apreciar en el momento correcto. Era un hombre de unos 45 años, delgado, con lentes de montura delgada y esa manera de escuchar que tienen las personas que han aprendido a no interrumpir porque saben que lo más importante casi siempre viene después de la primera pausa. Me escuchó durante 40 minutos sin decir casi nada. Solo mirando, solo procesando, con la memoria USB en la mano y la carpeta de documentos abierta frente a él sobre la mesa de la cafetería que ya sentía como mi segunda casa esa mañana. Cuando terminé de hablar, hizo silencio durante casi un minuto completo. Luego dijo: Llevamos 26 meses buscando la manera de armar este caso. Sabíamos que existía. Teníamos fragmentos, indicios, testimonios de personas que después se retractaban por miedo. Pero nunca habíamos tenido esto. Levantó la memoria USB entre los dedos. Ni a alguien dispuesto a testificar desde adentro. Necesito que entienda algo antes de continuar, le dije. Mi hija está en una casa en el norte de la ciudad. Hay un vuelo esta noche a las 11:40. Si ese vuelo despega con ella adentro, todo lo que le estoy dando pierde sentido para mí. Me miró con una seriedad que no tenía nada de burocrática. Entiendo, dijo. Y lo dijo de una manera que me hizo creerle. Vamos a trabajar en paralelo. Yo activo lo que necesito activar desde mi lado. Usted hace lo que tiene que hacer desde el suyo. Pero necesito que me mantenga informado de cada movimiento. De acuerdo. Le di mi número. Él me dio el suyo. Y cuando salió de esa cafetería con la memoria USB guardada en el bolsillo interior de su saco, sentí algo que no había sentido en las últimas 18 horas. Sentí que el peso se distribuía. Que ya no lo cargaba solo. Eran casi las 2 de la tarde cuando Leopoldo me llamó. Contesté antes de que terminara el primer timbre. La encontré, dijo. Cerré los ojos un segundo. Está bien. Está bien. Está en la casa, en una habitación del segundo piso. La vi desde afuera a través de la ventana. Está sentada en una cama mirando el teléfono, completamente tranquila. Hizo una pausa. Benjamín está en la planta baja. Solo.
Pero tiene el teléfono en la mano y si algo le parece raro va a llamar a Horacio en menos de un minuto. ¿Puede sacarla sin que Benjamín lo note? Necesito que me ayude con eso. ¿Cómo? Llame a Benjamín. Ahora mismo. Distráigalo. Haga que salga de la casa o que se concentre en la llamada durante al menos 5 minutos. Con 5 minutos tengo suficiente. Era la parte del plan que más me había costado imaginar. Llamar a Benjamín. Hablar con el hombre que había pasado años fingiéndose mi cuñado mientras me usaba como pieza en un juego que nunca me invitaron a jugar. Hablar con él como si yo no supiera nada, como si fuera el mismo Nicolás de siempre, el que no veía, el que no preguntaba, el que llegaba a casa y creía todo lo que le decían. Necesitaba ser ese hombre una última vez. Busqué su número. Lo había tenido guardado durante años bajo el nombre simplemente de Benjamín, sin apellido, porque nunca había necesitado más que eso para identificarlo. Lo llamé. Contestó al tercer timbre. Con esa voz suya, levemente jovial, levemente resbalosa, que ahora escuché de una manera completamente diferente. Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue anoche en el velorio? Yo no pude quedarme mucho tiempo, ya sabes cómo es esto. Respiré despacio. Me concentré. Benjamín, necesito hablar contigo. Es importante. Es sobre la empresa. Un silencio breve. Calculado. ¿La empresa? ¿Qué pasó? Recibí una notificación esta mañana. Una auditoría. Dicen que hay irregularidades en los registros de los últimos 2 años y que si no presento documentación antes del viernes me congelan las cuentas. Hice una pausa. Necesito que me ayudes a entender algo porque hay movimientos que no reconozco y que llevan mi firma. Otro silencio. Más largo esta vez. Oye, Nicolás, yo no sé mucho de esas cosas, ya sabes que los números no son lo mío. Por eso te llamo a ti, insistí con una calma que me costó cada gramo de control que tenía. Porque algunos de estos movimientos coinciden con fechas en que tú y yo estábamos juntos. Necesito que me ayudes a reconstruir la cronología. ¿Puedes salir un momento y hablar con calma? Lo escuché moverse. Escuché sus pasos sobre lo que sonaba como piso de madera. Una puerta. El sonido cambió ligeramente, más abierto, más exterior. Había salido de la casa. Mientras hablaba con Benjamín, inventando detalles de una auditoría ficticia con una concentración que nunca antes había necesitado para mentir, mi teléfono vibró con un mensaje de Leopoldo. Salimos. Estamos en el auto. Vamos bien. Seguí hablando con Benjamín durante 2 minutos más. Luego le dije que acababa de recibir otro mensaje del contador y que lo llamaba más tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en el auto temblando. No de miedo. De alivio. De ese alivio físico y total que recorre el cuerpo cuando algo que podía salir fatal sale bien, y uno se da cuenta de golpe de toda la tensión que había estado conteniendo sin saberlo. Leopoldo llegó 20 minutos después a una plaza comercial donde habíamos acordado encontrarnos. Cuando vi el auto detenerse y la puerta trasera abrirse y vi bajar a Mara con su mochila azul y la expresión confundida de quien no entiende del todo lo que está pasando pero siente que algo importante ocurrió, tuve que hacer un esfuerzo enorme para no derrumbarme ahí mismo. Caminé hacia ella. Me vio desde lejos y frunció el ceño con esa expresión suya de adolescente que procesa las cosas con una velocidad que a veces me sorprende. Papá, ¿qué está pasando? El tío Benjamín me dijo que íbamos a hacer un viaje y que tú lo habías organizado, pero luego este señor llegó y... La abracé. La abracé con esa fuerza que uno reserva para los momentos en que estuvo a punto de perder algo y de milagro no lo perdió. Ella tardó un segundo en reaccionar, como hacen los adolescentes que ya creen que son demasiado grandes para ciertos gestos, pero luego me devolvió el abrazo y se quedó quieta. ¿Estás bien?, le pregunté con la boca en su cabello. Sí, dijo. Pero me estás asustando. Todo va a estar bien, le dije. Y fue la primera vez en todo ese día que dije algo con certeza absoluta. Te lo prometo. Le pedí a Leopoldo que se quedara con ella. Le expliqué a Mara, en términos que no la desbordaran, que había un problema que yo necesitaba resolver esa tarde y que ella tenía que quedarse con Leopoldo hasta que yo regresara. Le dije que era importante. Le dije que confiara en mí. Me miró durante un momento con esos ojos que son los ojos de mi madre y asintió. Vuelve pronto, dijo. Voy a volver, le respondí. Me subí al auto y arranqué hacia el puerto. El almacén estaba en una zona industrial en las afueras de la ciudad, donde las calles pierden nombre y se convierten en números,
donde los edificios son todos iguales y el único sonido constante es el de los contenedores moviéndose en el horizonte. Llegué cuando el sol ya empezaba a bajar, pintando el cielo de ese naranja denso que tienen las tardes de invierno en las ciudades portuarias. El almacén era un edificio de metal gris, sin letrero, con una puerta lateral y dos autos estacionados afuera que reconocí. Uno era el de Eugenia. Me estacioné a una cuadra de distancia. El fiscal me había enviado un mensaje 20 minutos antes. Decía que tenía todo en movimiento, que había solicitado una orden, que necesitaba tiempo pero que lo estaba consiguiendo. Me pidió que no hiciera nada impulsivo. Releí ese mensaje 3 veces. Luego lo guardé en el bolsillo y bajé del auto. Caminé hacia el almacén con pasos tranquilos, como alguien que tiene derecho a estar ahí, como alguien que no tiene miedo aunque por dentro cada paso sea una batalla entre la cabeza y el corazón. Llegué a la puerta lateral. Estaba entreabierta. Desde adentro se escuchaban voces. Una voz de mujer que reconocí de inmediato. Y una voz de hombre que nunca había escuchado antes pero que supe, sin necesitar que nadie me lo dijera, que era Horacio. Empujé la puerta. Y entré. El almacén olía a metal frío y a humedad. Era un espacio grande, con cajas apiladas a los lados y una sola lámpara colgante que iluminaba el centro con una luz amarilla y dura. Eugenia estaba de pie junto a una mesa con maletas a su alrededor. Horacio estaba frente a ella, de espaldas a la entrada, revisando documentos con esa calma de quien siente que todo está bajo control. Ninguno de los dos me escuchó entrar. Di 3 pasos hacia el centro del almacén antes de hablar. El vuelo de las 11:40, dije en voz alta y clara. Miami. ¿Verdad? Eugenia se giró primero. Y en su cara ocurrió algo que yo no esperaba ver. No fue miedo. No fue culpa. Fue algo mucho más complicado que eso. Algo que en cualquier otra circunstancia podría haberse confundido con alivio. Como si una parte de ella, enterrada muy profundo debajo de todo lo demás, hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Horacio se giró después. Despacio. Con esa calma estudiada de quien nunca pierde el control porque ha entrenado toda su vida para no perderlo. Era exactamente como en la fotografía del apartamento. Alto, mandíbula fuerte, ojos oscuros que te miraban como si ya supieran todo lo que ibas a decir antes de que lo dijeras. Un hombre acostumbrado a ganar. Un hombre que no entendía de otra manera de terminar las cosas. Señor Nicolás, dijo con una cordialidad que era casi admirable en su descaro. Esto es una sorpresa. Para usted, respondí. Para mí ya no hay más sorpresas esta noche. Miré a Eugenia. 17 años mirando esa cara y nunca hasta ese momento la había visto realmente. Estaba pálida, con los labios apretados y las manos quietas a los lados, esa postura suya de cuando contenía algo que no quería que se le escapara. Mara está a salvo, le dije. Solo a ella. Sin apartar los ojos de los suyos. Ya no van a poder usarla. Algo cruzó su cara en ese momento. Algo rápido y breve que desapareció casi antes de aparecer. Pero lo vi. Después de 17 años, supe leerlo. Era alivio. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado real de Eugenia en todo esto. Que quizás, en algún punto del camino, lo que había empezado como una decisión propia se había convertido en algo de lo que ya no sabía cómo salir. Que quizás Horacio no era solo su cómplice sino también su trampa. Pero eso era algo que los jueces y el tiempo tendrían que resolver. No yo. No esa noche. Horacio dio un paso hacia mí. Está cometiendo un error muy grande al estar aquí, dijo con esa voz suave que usan las personas peligrosas cuando quieren que subestimes lo que son capaces de hacer. Usted no sabe con quién está hablando. Sé exactamente con quién estoy hablando, respondí. Sé quién era usted antes de llamarse Horacio. Sé lo que le hizo al hombre en la otra ciudad hace 5 años. Sé lo que hay en esa memoria USB que en este momento está en manos del fiscal que lleva 2 años buscándole. Hice una pausa. Y sé que tiene exactamente 0 posibilidades de llegar a ese aeropuerto esta noche. Por primera vez desde que entré, algo cambió en la expresión de Horacio. No era miedo todavía. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender que el tablero tiene más piezas de las que calculó. Que alguien movió mientras él miraba en otra dirección. Sacó el teléfono. Antes de que pudiera marcar, la puerta del almacén se abrió de golpe detrás de mí. Entraron 4 personas. 2 hombres con chalecos que identificaban su cargo, precedidos por el fiscal,
que caminó hacia el centro del almacén con esa serenidad de quien llega exactamente cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Horacio, dijo el fiscal mirando al hombre frente a mí con el tono neutro y definitivo de quien ha esperado mucho tiempo para pronunciar ese nombre en esas circunstancias. Tiene usted derecho a guardar silencio. Lo que siguió duró muy poco en términos de tiempo, pero se sintió eterno. Horacio no opuso resistencia física. Era demasiado inteligente para eso. Entendía que la resistencia física era la última opción del que ya no tiene ninguna otra, y él todavía creía, hasta el final, que su red de protecciones legales iba a salvarlo. Se equivocaba. Pero eso lo descubriría después, en otro lugar, frente a otros hombres. Eugenia no dijo nada cuando se la llevaron. Me miró una última vez desde la puerta del almacén, con las manos ocupadas y la espalda recta, con esa dignidad extraña que tienen las personas cuando han perdido todo pero se niegan a perder también la postura. No sé qué buscaba en mi cara en ese momento. No sé si encontró lo que buscaba. Yo tampoco sabía qué había en mi cara en ese instante porque nunca he sido capaz de controlar completamente lo que siento cuando algo muy grande termina de romperse. Me quedé solo en el almacén durante unos minutos después de que todos salieron. Solo con las cajas y la lámpara y el olor a metal frío. Pensé en 14 horas atrás, en el velorio, en el olor a flores artificiales y café frío. En Leopoldo jalándome del brazo con urgencia. En la llave pequeña con el llavero amarillo. En el número 305 grabado en plástico desgastado. Una llave que abrió todo. Salí del almacén. Leopoldo me esperaba afuera con Mara, que cuando me vio caminando hacia ellos corrió los últimos metros y me abrazó con esa fuerza que uno no espera de alguien de su tamaño y que me devolvió de golpe a todo lo que importaba. ¿Terminó?, me preguntó con la cara enterrada en mi pecho. Terminó, le dije. Y esta vez lo dije sin necesitar convencerme. Los meses que siguieron fueron difíciles de una manera diferente. No el tipo de difícil que paraliza, sino el tipo que obliga a reconstruir. Hubo procesos legales, declaraciones, audiencias. Mi nombre apareció en documentos que preferiría no haber visto nunca, pero la memoria USB del contador y mi testimonio fueron suficientes para que nadie dudara de cuál había sido mi papel real en todo aquello. Inocente. Víctima. Testigo. La empresa sobrevivió, aunque tuvo que cambiar de forma. Vendí una parte, reorganicé el resto, y aprendí a manejar lo que quedaba con una atención que antes le dedicaba a otras cosas. Mara tardó tiempo en procesar lo que había pasado. Los adolescentes tienen su propia manera de atravesar las cosas grandes, ni mejor ni peor que la de los adultos, simplemente diferente. Hubo noches difíciles, preguntas que no tenían respuestas simples, silencios que había que aprender a respetar. Pero también hubo mañanas de desayuno juntos y conversaciones largas y ese tipo de honestidad que solo aparece cuando dos personas han pasado por algo real y han decidido quedarse. Leopoldo siguió siendo parte de nuestra vida. No de manera dramática ni permanente, sino de esa manera natural en que las personas que hacen algo importante por uno en el momento correcto encuentran un lugar en la historia de uno que no necesita nombre específico pero que tampoco desaparece. Un día, casi un año después, Mara me preguntó si alguna vez le había agradecido al chofer del velorio. Le dije que sí. Ella pensó un momento y dijo que de todas formas le gustaría conocerlo. Que quería decirle algo ella misma. Lo llamé esa tarde. Vinieron a cenar el sábado siguiente. Y en esa mesa, con la comida que Mara había insistido en ayudar a preparar y la conversación que fluyó de manera sencilla y sin el peso de todo lo que habíamos cargado juntos sin conocernos, entendí algo que tardé en poder poner en palabras. Que la vida no se rompe de golpe. Se rompe despacio, en silencio, en los pequeños momentos en que uno elige no ver porque ver duele. Y se reconstruye igual, despacio, en silencio, en los pequeños momentos en que uno decide que la verdad, por más que lastime, siempre vale más que la comodidad de seguir creyendo en una mentira. Nunca volví a saber nada de Eugenia directamente. El proceso legal tomó su curso. Las decisiones que ella había tomado tenían sus propias consecuencias y esas consecuencias ya no eran mi responsabilidad cargarlas. Hay personas que me preguntan si la odio. La respuesta honesta es que no. No porque sea un hombre extraordinariamente bueno o porque haya encontrado alguna paz espiritual que resuelva todo con elegancia, sino porque el odio requiere seguir conectado a algo, y yo necesitaba desconectarme para poder estar presente donde tenía que estar. Con Mara. Con lo que quedaba por construir. Con la versión de mi vida que todavía era posible. Eso fue lo que me quedó de todo aquello. No la traición. No el miedo.
No las noches sin dormir, ni los documentos falsificados, ni el olor de ese velorio que todavía a veces regresa en sueños. Me quedó la certeza de que cuando todo parece perdido y uno no sabe en quién confiar, a veces basta con que un extraño decida hacer lo correcto en el momento correcto para que todo cambie. Un chofer. Una llave. Un número grabado en plástico amarillo. A veces así de pequeño es el hilo del que pende todo. ¿Usted qué hubiera hecho en mi lugar? Habría entrado al apartamento 305 esa noche, sabiendo que lo que encontrara adentro iba a cambiar todo para siempre. Cuénteme en los comentarios. Y si esta historia le llegó al corazón, compártala con alguien que necesite recordar que la verdad, aunque duela, siempre termina por abrir la puerta correcta.